Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos para charlar acerca de tumores de la pineal y tumores germinales de acuerdo a la clasificación del 2021. Vamos a ver, como dijimos, como primera medida la clasificación de los tumores, y dentro del ítem tumores pineales encontramos el pineocitoma, el parénquima pineal de diferenciación intermedia, el pineoblastoma, el tumor papilar de la región pineal, que eran entidades previamente conocidas en las clasificaciones anteriores, y una entidad nueva, que es el tumor desmopláxico mixoide de la región pineal, con mutación de SMARCB1, o sea, de INI1. Dijimos que los tumores del parénquima pineal constituyen un continuo morfológico que va desde lo benigno, el tumor pineal denominado pineocitoma grado 1, hacia lo maligno, el pineoblastoma grado 4 de la OMS, pasando por los tumores del parénquima pineal de diferenciación intermedia. La rareza de estos tumores ha impedido, digamos, la escasez de cantidad de tumores, ha impedido una mejor definición acerca de la patología y inclusive de sus factores pronósticos, biológicos, etc. Representan menos del 1% de todas las neoplasias del sistema nervioso, y como habíamos dicho recién, una edición nueva de la clasificación del año 2021, en la presencia del tumor mixoide desmoplásico de la región pineal, SMARCB1 mutado, que es un raro tumor porque en general en las descripciones parece ser una lesión de buen pronóstico, mientras que la mayor parte de los tumores INI1 mutados del organismo son bastante agresivos. En este cuadro nos vamos a quedar un ratito más, porque vamos a definir las características clínicas, radiológicas, el grado de la OMS, la morfología y algunas otras características específicas de los pineocitomas, de los tumores del parénquima pineal de diferenciación intermedia de bajo grado y de alto grado, y finalmente de los pineoblastomas. Así vamos a ver que los pineocitomas son tumores de la adultez, que en el diagnóstico por imágenes y en la macroscopía son tumores redondeados, bien circunscriptos, con bordes no infiltrantes, que se consideran grado 1 de la OMS, y que morfológicamente incluyen la presencia de rosetas pineocíticas o rosetas pineales verdaderas, con una moderada densidad celular, constituido por células de tamaño intermedio, de citoplasma claro o eosinofílico, con núcleos de tamaño moderado, redondos, con nucleolo conspicuo y cromatina delicada o en forma de sal y pimienta, es decir, parece como un tumor neuroendocrino de bajo grado, digamos. Sería el paralelo que uno podría establecer. Es decir, son lesiones bien diferenciadas, sin grandes atipías, sin necrosis, sin mitosis evidente, y con una marcación fuerte para sinaptoficina, como dijimos recién, con 0 mitosis por 10 campos, con una gran expresión morfológica por inmunomarcación de proteína de neurofilamento, cuyo tratamiento principal es la cirugía, y el pronóstico es favorable, con una tasa de sobrevida a los 5 años de más del 90%. En cambio, tenemos luego los tumores del parénquima pineal de diferenciación intermedia, que a su vez uno podría dividir en bajo grado y alto grado, que también son tumores del adulto, que no tienen un diagnóstico por imágenes muy definido, que han sido divididos un poco arbitrariamente en un extremo, que sería el grado 2, el extremo mejor diferenciado, y el extremo peor diferenciado, que sería el grado 3, pero que comparten una serie de características que son una arquitectura difusa o pseudolobulada, algunas zonas que parecen un pineocitoma, y otras zonas que se van como desdiferenciando, con una densidad que
de moderada va siendo en algunos sectores una densidad celular más alta, con células que se van haciendo de tamaño moderado a células un poquito más pequeñas, con el citoplasma aún visible y con núcleos uniformes, pero puede aparecer cierto grado de anisocariosis, con la cromatina en sal y pimienta, pero que comienza a aparecer algunas células con nucleolo evidente, es decir, la morfología parece una morfología de transición entre un tumor bien diferenciado y un tumor pobremente diferenciado, tanto en el tamaño celular, como en la configuración del núcleo, como en la anisonucleosis. Digamos, van empezando a aparecer características de atipía o anaplasia. Lo importante es que sigue teniendo positividad citoplasmática para la sinaptofisina, y un gran punto de definición, o por lo menos bastante interesante, es la presencia de mitosis, ¿no? Menos de 6 mitosis por 10 campos de gran aumento, y más de 6 mitosis por 10 campos de gran aumento pueden marcar una verdadera diferenciación entre bajo grado, mejor pronóstico, o alto grado y un poco de peor pronóstico. Lo otro que marca es la positividad para el neurofilamento. En los de bajo grado hay mayor positividad para el neurofilamento y luego se va perdiendo. Respecto del tratamiento, no está definido, pero podría incluir por lo menos cirugía y algún tratamiento adyuvante. Y el pronóstico, para los de bajo grado, el problema parece ser la recidiva, y para los de alto grado parece ser ya el riesgo de enfermedad metastásica. Lo interesante es que hay una tasa de supervivencia a 5 años de 74% para los de bajo grado y baja sustancialmente al 39% para los de alto grado. El pineoblastoma, por último, es el tumor más maligno del grupo, es el claramente grado 4 de la OMS, que se da predominantemente en los niños y que ya en el diagnóstico por imágenes es irregular, lobulado, con márgenes mal definidos y con invasión del parénquima que lo rodea. Básicamente lo que encontramos en la histología es la posibilidad de hacer una arquitectura sin un patrón específico, con presencia de rosetas de Homer-Wright, como si fuera un neuroblastoma, o con rosetas de Flexner-Wittek-Steiner, como serían ya en algunas diferenciaciones retinales, digamos, con alta densidad celular. Las células son pequeñas, es un tumor de células redondas pequeñas y azules, de citoplasma escaso, con núcleos redondos o algunos inclusive elongados, marcadamente hipercromáticos, con una variable cantidad de mitosis pero evidente, con una escasa expresión de proteína de neurofilamento, y que lamentablemente en el tratamiento se utiliza tanto cirugía como radioterapia como quimioterapia, pero más allá de eso, la tasa de supervivencia a los 5 años es menor al 10%. Es decir, es el verdaderamente maligno del grupo. El pineocitoma, como dijimos, está constituido por grupos de células con no tanta densidad celular, y sí la presencia de espacios de rosetas pineocíticas verdaderas, en las cuales hay áreas desprovistas de núcleos. Esos núcleos son redondos, regulares, de cromatina en sal y pimienta. Fíjense de vuelta algunas rosetas, algunas calcificaciones, la presencia extensa y clara de proteína de sinaptofisina y de neurofilamento en estos tumores, digamos, la presencia difusa de positividad de sinaptofisina y neurofilamento. Los tumores del parénquima pineal de diferenciación intermedia ya se van haciendo tumores un poco más celulares, con áreas
Fíjense lo que habíamos hablado respecto de la presencia de células con menor cantidad de citoplasma y con núcleos ya no tanto en sal y pimienta, sino con un nucleolo presente o evidente, con áreas que pueden tener hasta algunas células que parecen claras, pero siguen manteniendo el citoplasma, con pérdida de la expresión tanto del neurofilamento como de la sinaptoficina, es decir, van disminuyendo la expresión de estos dos marcadores. Y finalmente el pineoblastoma, un verdadero tumor de células redondas pequeñas y azules, con áreas inclusive de necrosis, con amoldamiento nuclear, claro, inclusive en las citologías o en los aplastados. Fíjense como marcada anisocariosis, es decir, núcleos de diversas formas y tamaños, hipercromasia, y fíjense la pérdida de expresión final de sinaptoficina, que acá se la ve en el parénquima que rodea al tumor y cómo el tumor propiamente lo pierde, y con un índice alto de proliferación medido por Ki-67. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un paciente de 46 años con tumor de la región posterior del tercer ventrículo, con una lesión sólido-quística que refuerza con el contraste, que la podemos ver aquí y la podemos ver aquí como central, que en los aplastados, uno lo que ve, en los aplastados intraquirúrgicos ve dos cosas. Ve ejes vasculares rodeados por células que se disponen alrededor como pegados a esos ejes vasculares. Es bastante interesante de ver este caso. Ven acá inclusive una cierta disposición papilar. A mayor aumento está constituido por células de tamaño intermedio, de núcleo regular o con un poco de atipía, pero no es un tumor de células redondas pequeñas y azules, se le ve cierto grado de citoplasma, y con algunos con núcleo sobre todo granular, como dijimos, en sal y pimienta. Y acá lo que se ve en el corte histológico son dos características bastante típicas que uno tiene que aprender a ver, que es la presencia de papilas, ¿sí? Inclusive en algunos lugares como de papilas sueltas. Y acá una distribución con ejes conectivos vasculares rodeados de células, con zonas más densas y zonas menos densas, más claramente papilares. A mayor aumento, esas papilas van a mostrar que tienen algunas áreas PAS positivas, ¿sí? Y de vuelta, con una especie de patrón casi neurocítico respecto de las células, es decir, con un citoplasma levemente amplio y claro, pero configurando muchas veces estos ejes vasculares y unas especies de pseudopapilas o papilas alrededor, y formando también pequeñas rosetas. En ambos casos se están formando las dos cosas, en este caso se ve mejor la papila, en este caso se ve mejor, digamos, la roseta. Con la inmunomarcación, lo importante va a ser la marcación específica para algunos tipos de citoqueratinas, ¿sí? Tanto las citoqueratinas en general, como la E1, E3, como en algunos casos algunas citoqueratinas especiales, sobre todo de alto peso molecular, también la bimentina, e inclusive en las rosetas la posibilidad de que dé algunos focos de sinaptoficina. Este tipo de tumor en particular es un tipo que va, este caso, digamos, no era al final de un tumor del parénquima pineal, sino de un tipo especial de tumor, que es el tumor papilar de la región pineal, que es una neoplasia muy poco frecuente de la región pineal, que se cree que deriva de ependimocitos especializados del órgano subcomisural, y que se manifiesta en general con alteraciones visuales, dolor de cabeza, pérdida de coordinación, equilibrio, etc. Suelen tener una apariencia mucho más epiteloide que los tumores del parénquima pineal, y esto es importante para poder hacer la diferenciación, pero plantea diagnósticos diferenciales como el carcinoma metastásico o algunos tumores del plexo coroideo. ¿Por qué? Por esta disposición papilar que vimos recién en la histología. Pueden expresar, como dijimos, como mostramos también, focalmente sinaptoficina,
crecer en un patrón sólido, como mostramos también en alguna foto. Lo importante es la expresión de pancitoqueratinas y una inmunopositividad más difusa, como nombramos también, como dijimos, de citoqueratinas de alto peso, específicamente citoqueratina 18 son decisivas, ya que estas queratinas no se expresan en los tumores del parénquima pineal y por lo tanto plantean o definen el diagnóstico diferencial de la lesión. Algunas palabritas, vamos sobre el tumor mixoide desmoplásico con mutación de SMARCB1. Es un tumor propuesto recientemente que se da en la región pineal de adultos. Tiene estroma desmoplásico y matriz mixoide. Las células tumorales tienen morfología de bajo grado, son polifenotípicas en la inmunomarcación y las células rhabdoides son raras, digamos, por ese lado no se parece tanto a un tumor teratoide rhabdoide. La verdad es que pese a que la mayor parte de los tumores del organismo con esta mutación se los considera agresivos, este tumor específicamente parece ser relativamente benigno, pero bueno, todavía no tenemos gran claridad acerca de la posibilidad de sumar casos. Digamos que es necesario sumar casos para ver si esta característica de benignidad se mantiene con el tiempo. Un ejemplo de la bibliografía, en una lesión evidentemente de la región pineal, que refuerza con el contraste y que se la ve como heterogénea, que se la ve bien definida en el FLAIR, digamos, son lesiones que parecen estar bien definidas, pero con una heterogéneos internamente, por lo menos en el refuerzo con el contraste, y de vuelta en esos ejemplos de la bibliografía, ver lo que simplemente estaba demostrado o que demuestra el nombre del tumor, un tumor mixoide, con un fondo mixoide desmoplásico, con poca celularidad y con algunas como cordones celulares flotando en ese estroma mixoide, que se lo puede ver con Alcian Blue, que es mixoide, con tricrómico de Masón, que es desmoplásico, es decir, que provoca un fondo fibroso, que es positivo para CD34, que también tiene células por lo menos focalmente positivas para EMA, que hay sectores positivos para proteína gliofibrilar ácida. Es decir, bueno, tenemos un tumor como si fuera fibroso, pero lo cual está demostrado, como dijimos, con el CD34 y con el tricrómico de Masón, con un fondo mixoide, que tiene algún grado de diferenciación epitelial, pero básicamente que es negativo para el marcador de INI1, el tumor. Acá se ve positivo el fondo, que en este caso será el fondo glial, pero el tumor propiamente dicho es negativo para INI1, por lo tanto es un tumor SMARCB1 mutado. Algún dato más respecto de los tumores pineales, sobre todo de los nuevos aportes a los tumores pineales. Y dentro de esos nuevos aportes, obviamente, de los estudios moleculares. Utilizando un perfil de metilación, los pineoblastomas a su vez se podrían dividir en 4 subtipos moleculares, que va a marcar ARNs alterados, van a marcar en cierto modo la edad de aparición y las mutaciones que se expresan en cada uno. En estos 4 grupos, como dijimos, vamos a poder diferenciar cuáles son de niños, cuáles son predominantemente bebés y cuáles son lactantes, y va a haber una serie de mutaciones y alteraciones genéticas que va a haber que investigar para ir subdividiendo
el grupo de mayor complejidad en lo que se refiere a pronóstico, es decir, el grupo de mayor grado de malignidad, que es el grupo de los pineoblastomas, en los cuales se han ido encontrando mutaciones específicas. Vamos ahora a charlar un poco de tumores de células germinales. Respecto de los tumores de células germinales, son los mismos ejemplos que se encuentran en la línea media de todo el organismo y en los genitales tanto femeninos como masculinos, es decir, tanto en testículo como en ovario. Y vamos a tener entonces dentro de los tumores de células germinales del sistema nervioso central, que se dan comúnmente en la línea media, el teratoma maduro, el teratoma inmaduro, el teratoma con algún tipo de malignidad somática, el germinoma, el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, el coriocarcinoma, y los tumores de células germinales mixtos. Por lo menos eso dice la clasificación. Como grupo, la incidencia varía enormemente de acuerdo a la geografía. En Lejano Oriente, Asia y Japón representan hasta el 14% de los tumores cerebrales pediátricos. Sin embargo, en el hemisferio occidental son del 0,1 al 3,4% de todas las neoplasias intracraneales primarias. Se notifican en todas las edades, pero la gran mayoría, más del 90%, afecta a pacientes menores de 25 años. Y la mayoría se da directamente en la segunda década. La distribución por edades es similar en general entre los subtipos, pero hay que decir que los teratomas o los coriocarcinomas tienden a ser una década más jóvenes, mientras que los germinomas puros se observan frecuentemente en pacientes de mayor edad. Es decir, los germinomas puros son más de pacientes jóvenes o adultos jóvenes, mientras que en realidad los teratomas o los coriocarcinomas son en general de adolescentes o niños de mayor edad. Son más frecuentes en los niños, con una proporción de hombres a mujeres de 3,8 a 1, y el predominio masculino se mantiene en todos los subtipos histológicos. Dijimos la localización más común es la línea media, el compartimiento supracelular, y sitios menos comunes, ganglios basales, tálamo, sistema ventricular. La verdad que estas localizaciones, tanto en los hemisferios como en la fosa posterior, son realmente excepcionales. En general, los tumores de células germinales pueden ser sincrónicos y metacrónicos y combinarse con lesiones pineales y neurohipoficiarias o talámicas y de ganglios basales. Cada vez esto se está dando con mayor asiduidad. Pueden diseminarse por el líquido cefalorraquídeo, pero rara vez hacen metástasis extracraneal. Las características radiológicas son inespecíficas, pero pueden ser hipointensos a la sustancia gris, y en T2 son hiperintensos, por lo menos con componentes variables de ISO y hipointensidad. La gran mayoría realza con el contraste, pero de vuelta no tenemos un pattern muy específico de diagnóstico por imágenes de los tumores de células germinales. En su mayoría, los que no sean teratomas son sólidos y bien circunscriptos. El tamaño del tumor varía considerablemente, y acá hay que hacer hincapié en dos grandes diferenciaciones. Los teratomas, digamos que son masas sólido-quísticas, como se ubican en cualquier otra parte del organismo, como masas sólido-quísticas, y la diferencia de los germinomas, que en general son tumores sólidos, que invaden estructuras locales adyacentes. Es decir, los teratomas en general son lesiones sólido-quísticas bien delimitadas, con heterogeneidad hacia adentro del tumor, mientras que la mayor parte de los germinomas, coriocarcinomas, etc., son tumores que
son sólidos, pero que tienen un cierto patrón de infiltración de las estructuras que la rodean. Vamos a ver algún ejemplo. Caso, paciente de 22 años con lesión pineal, hipointensa en el T1, y su hipointensa en el T1, y su intensa en el T2, y que refuerza claramente con el contraste. En el diagnóstico, en el aplastado, lo que se puede ver, o lo que se podía ver, eran dos tipos celulares muy claros. Uno que son células redondas, pequeñas y azules, no disgregadas, no cohesivas, que parecen ser linfocitos, y otro tipo de células mucho más amplias, de citoplasma amplio y núcleo lobulado o redondeado atípico, que en el corte histológico tiene áreas de mayor densidad de infiltrado linfocitario con algunas células atípicas en el medio, o áreas de menor densidad del infiltrado linfocitario y mayor cantidad de esas células de citoplasma amplio, núcleos redondeados grandes y atípicos con presencia de mitosis e inclusive de focos de necrosis o de apoptosis celular. Inclusive con algunas zonas que con mayor densidad fibrosa, como dijimos, y otras zonas con mayor densidad linfoide. En el corte histológico, además, se ve claramente la positividad primero para CD117 a nivel citoplasmático y para OCT3 a nivel nuclear. El diagnóstico de esto es del diagnóstico de germinoma, que, como describimos recién, están formados por láminas, lóbulos y nidos de grandes células tumorales, intercaladas por delgados tabiques fibroinflamatorios ricos en linfocitos T, que en ocasiones pueden ser tan abundantes que oscurezcan las células del germinoma. Las células tumorales tienen bordes citoplasmáticos distintivos y un citoplasma claro o vacuolado, Paz positivo, con un alto contenido de glucógeno. Núcleos ubicados en el centro, grandes, como dijimos, vesiculares, redondos, apotrigonales, con nucleolos prominentes y atípicos. Pueden mostrar necrosis, o confluente o de células individuales, como mostramos en las fotos. Forman masas sólidas, pero también son capaces de invadir invadir el cerebro como en forma de glioma, como intersticialmente, y obviamente las inmunotinciones son esenciales para el diagnóstico. Ya nombramos algo en la descripción de cuáles son las características citológicas en los aplastados intraquirúrgicos, y hay que recordar siempre la presencia de linfocitos acompañantes en este tipo de lesiones. Otro tipo de lesión, que no es el germinoma, sino que es el carcinoma embrionario, rara vez se presentan en forma pura y suelen formar parte de tumores de células germinales mixtos malignos. El carcinoma embrionario es una neoplasia en general constituida por láminas cohesivas sólidas, cordones, papilas incompletas o espacios en forma de glándulas, siempre constituido por células con alta relación nucleocitoplasmático, con muy poca diferenciación y con marcada atipia anaplasia. Son generalmente grandes, poligonales y pleomórficas las células. Como dijimos, se pueden disponer en múltiples patrones y la verdad es que están constituidos, como su nombre lo indica, parece un carcinoma, pero parece un carcinoma con células marcadamente atípicas de aspecto embrionario. Acá vemos un ejemplo, una neoplasia con extensas, que puede mostrar, como dijimos, extensas áreas de necrosis, patrones de láminas sólidas, o cordones, o hasta pseudoglándulas, constituidos por células de citoplasma amplio, pero con núcleos de citoplasma amplio basófilo,
y con núcleos marcadamente atípicos, con marcada anisocariosis, con nucleolos evidentes, con mitosis atípicas, digamos, gran cantidad de anaplasia. Típicamente dan positivos también para el OCT3-4 y además son positivos en este caso a nivel de las membranas para CD30. El tumor del saco vitelino también tiene múltiples patrones morfológicos diferentes, una arquitectura reticular o microquística, que consta de una red intermedia de espacios tisulares de diferentes tamaños, es el patrón único más común, pero la regla en general es una mezcla de patrones. Lo importante es que cuando estos patrones reticulares o microquísticos se fusionan, se observa un patrón macroquístico, y a veces se ven los famosos cuerpos de Schiller-Duval, que son específicos de este tipo de tumor. Difícil de diferenciar a veces con alguna otra lesión que podría ser metastásica, digamos, son patrones mixtos, constituidas por células con escaso citoplasma, pero que en general tienden a ser un poco más regulares que los carcinomas embrionarios. Los patrones más comunes son el patrón glandular, que consta de espacios de tipo alveolar o glándulas de tipo entérico. Puede haber un estroma mixoide en el patrón reticular. Algunos raros tumores de saco vitelino pueden mostrar un patrón sarcomatoide, y puede haber un patrón vitelino polivesicular formado por quistes y vesículas. Es decir, lo importante, yo les dejo el texto para que lo lean, pero lo importante es recordar que son realmente polimorfológicos, para decirlo de algún modo. Tienen una actividad mitótica variable, y el rasgo característico es la presencia de glóbulos eosinofílicos y alinos de tamaño variable, PAS positivos resistentes a la diastasa, que se encuentran comúnmente en el citoplasma. Fíjense, bueno, interesante lo de los cuerpos de Schiller-Duval, digamos, estas formaciones como en target, con un eje vascular y la disposición alrededor de esa estructura, formando lo que dijimos los cuerpos de Schiller-Duval. Por otro lado, está este crecimiento entre quístico, poliquístico, vesicular, sólido. Bueno, esto es un buen ejemplo de cómo crece el tumor del saco vitelino. Este otro ejemplo es lo que dijimos, la presencia típica de estos cuerpos acidofílicos redondeados intracitoplasmáticos, PAS positivos diastasa resistentes, y la presencia de positividad inmunohistoquímica para alfa-fetoproteína, que es una de las características típicas del tumor del saco vitelino. Por otro lado, tenemos a los coriocarcinomas, que son, la verdad, es el tumor más maligno y afortunadamente menos frecuentes entre los tumores de células germinales primarios del sistema nervioso. Son tumores necrótico-hemorrágicos y comprenden dos tipos de células, como en sus variantes genitales, o tanto testiculares como ováricas, las células incisiotrophoblásticas y las células trofoblásticas mononucleadas. Están dispuestos de una manera característicamente bilaminar, en la que láminas o agregados de trofoblastos mononucleados están rodeados o cubiertos por células incisiotrophoblásticas. También puede haber una mezcla aleatoria de los dos tipos de células.
Dejo algún texto al respecto de cómo se ven morfológicamente. Lo que se ve es un tumor de vuelta marcadamente atípico y como con un pattern específico, más que un patrón específico, con un tipo celular específico, que es el syncytio trofoblasto, que cuando uno lo ve lo reconoce, esas células gigantes multinucleadas, en forma de syncytio, que invaden lo que lo rodea, y que además tienen, como dijimos, son tumores típicamente con extensas áreas de necrosis y hemorragia. Una de las cosas que hay que nombrar en estos casos es que la presencia de células syncytio trofoblásticas, ya sean grupos o en células individuales, puede encontrarse en otros tumores de células germinales y no debe impulsar el diagnóstico de coriocarcinoma en ausencia de trofoblastos mononucleados. Es decir, ojo, que cualquier germinoma puede tener hasta un porcentaje, que algunos hablan de hasta un 10% de células trofoblásticas, y que los coriocarcinomas, los carcinomas embrionarios también pueden tener células trofoblásticas, y esto no indica que esto sea un coriocarcinoma. Y el segundo dato es que hemos visto coriocarcinomas metastásicos al sistema nervioso central en pacientes que tienen tumores primitivos del testículo o del ovario, pero más común en testículo. Así que una de las opciones, si la localización no es típica, es que, por más que la localización sea típica, no siempre hay que considerarlo como tumor primitivo del sistema nervioso central, y siempre hay que fijarse que no tenga algún otro tipo de localización en la línea media del cuerpo y o en testículo u ovario. Típicamente, dijimos en la macroscopía, son tumores con necrosis y hemorragia, y están constituidos, como dijimos, por células más pequeñas, células trofoblásticas mononucleadas, y células más grandes que conforman un verdadero, como dijimos, syncytio, y que acá se ve mejor, células sinciciales multinucleadas que comparten un solo citoplasma, como con pseudopodios que se mete en el parénquima que lo rodea. Son extremadamente y positivas para gonadotrofina coriónica humana, y esto marca también el diagnóstico diferencial con otras entidades. Los teratomas dijimos que son, bueno, ya se sabe, son tumores constituidos por derivados de más de una hoja embrionaria. Y en el caso de los tumores teratomas del sistema nervioso central, vamos a tener teratomas maduros o inmaduros. Los maduros son neoplasias sólido-quísticas compuestas por tejidos de tipo adulto, altamente diferenciados, y que se muestran de manera variablemente organizada. Es decir, tenemos la suerte, digamos, para decirlo de algún modo, de que estos tumores tienden a estar constituidos por tejidos maduros, diferenciados. En general están representadas las 3 capas de células germinales, elementos ectodérmicos que puedan incluir piel, encéfalo y plexo coroideo, un estroma fibroso que puede estar mezclado con músculo liso, tejido adiposo ocasional y nódulos celulares de cartílago, que esto es lo que representa el mesodermo, y el epitelio glandular de tipo entérico, respiratorio o incluso transicional de tipo urotelial explica la derivación endodérmica. Es decir, los teratomas maduros en general justamente muestran distintos tipos maduros derivados de las 3 hojas. En estos casos, la única aclaración que hay que hacer es que la presencia de un aumento focal de celularidad, actividad mitótica o incluso atipía de componentes mesenquimatoso o epitelial no debe dar lugar a un diagnóstico de teratoma inmaduro. Acordarse, el componente mesenquimatoso o epitelial no definiría la presencia de un teratoma inmaduro. Y acá vemos algunos ejemplos. Evidentemente, la presencia de músculo liso,
la presencia de tejido fibroso, la presencia de epitelio escamoso, inclusive formando como un quiste epidermoide, la presencia de cartílago maduro, de tejido adiposo maduro, de epitelio que acá abajo parece ser respiratorio, es decir, de múltiples capas de los distintos estratos, pero siempre con tejidos maduros. En general son tumores benignos y que si pueden ser resecables de acuerdo a la localización, a veces lo más importante o lo más complicado es la localización del tumor, el pronóstico es bueno. Los teratomas inmaduros, en cambio, son más comunes que sus contrapartes maduras y están formados por elementos tisulares que no están completamente diferenciados o que se parecen a su variante embrionaria. Se reconocen dos formas morfológicas principales de inmadurez. La más común tiene zonas celulares de estroma de tipo blastomatoso que rodean a glándulas pequeñas inmaduras, que en una inspección más detallada muestran núcleos hipercromáticos con mitosis y apoptosis, y otras formas comunes incluyen el neuroepitelio primitivo o de apariencia embrionaria con formación de rosetas o túbulos, o el tejido blastomatoso de riñón o pulmón fetal. Hay que recordar que algunos tejidos de tipo fetal, como el cartílago o el adiposo, no es evidencia de inmadurez, reservando la calificación de teratoma inmaduro para el estroma blastomatoso o el neuroepitelio específicamente. Es destacable también que la presencia de cualquier tejido embrionario, por pequeño que sea, es suficiente para designar a la lesión como teratoma inmaduro. Sin embargo, como en los teratomas ováricos, algunos pueden optar por cuantificar el volumen de tejidos inmaduros en teratomas puros y designarlos con ciertos grados, como grado 1 a 3, de acuerdo a la cantidad de tejido inmaduro que se produzca. La verdad es que son tan pocos, digamos, no, son tan poco comunes las lesiones teratomatosas en el sistema nervioso central, que a veces es difícil confiar en que las gradaciones estén basadas en la evolución de casos, digamos. Por eso dice ahí que no se ha probado la importancia potencial de esta clasificación en los tumores, específicamente del sistema nervioso central. Y hay que acordarse que puede suceder que en los teratomas inmaduros tratados con radioquimioterapia, esto puede inducir la maduración de los tejidos, o en realidad otra de las cosas que podría suceder, que dicen otros autores, que más que inducir la maduración de los tejidos, lo que induce es la necrosis de los tejidos inmaduros y la persistencia de los que son más maduros, que tienden a ser quimio y radioresistentes. De vuelta, entonces, acá sí vamos a ver la presencia de algunas áreas estromales inmaduras, digamos, esto parece ser estromal, cartilaginoso inmaduro, y esto parece ser ya más neural inmaduro, formando como pequeños neurotúbulos reminiscentes de los túbulos neurales embrionarios. Finalmente, la presencia de tumores mixtos de células germinales. Hay que recordar que los tumores de células germinales con dos o más variantes histológicas son bastante comunes y que deben ser informados como tumor de células germinales mixto, con tanto porcentaje de tumor de saco vitelino y tanto porcentaje de germinoma, tanto porcentaje de esto y tanto porcentaje del otro. Y para evitar el subregistro de un componente de un tumor de células germinales, lo que se recomienda en general es que se haga inclusión total de estos tumores, para poder verificar si hay algún componente que no hemos encontrado en los primeros cortes. Algunos datos de la histopatología, pero más que todo de la morfología
de inmunomarcación. Para ir cerrando, interesante ver, como habíamos dicho antes, el OCT4 como marcador nuclear, tanto de los germinomas como de los carcinomas embrionarios, mientras que es negativo en el resto de los tumores. Y después algunos marcadores que son bastante específicos para cada uno. Vamos a nombrar para el germinoma el PLAP, pero ahora utilizamos mucho más CD117. Acordarse que también dan de 240, digamos, dentro de los marcadores comunes que uno utiliza en la práctica diaria. El carcinoma embrionario, que también dijimos que es positivo nuclear con ST4, pero además que es positivo para CD30, dentro de los marcadores más comunes que utilizamos comúnmente, y más o menos para EMA, sí, más o menos otro marcador común, y para citoqueratinas. Fíjense que la mayor parte de los tumores son positivos para citoqueratinas, así que en realidad uno no usa citoqueratinas AE1, AE3, porque no permite diferenciarlos unos de los otros. El tumor del saco vitelino, que ya no son, estos son los tumores que no son positivos para OCT4, el marcador germinal nuclear, que es el que estábamos nombrando, pero que claramente son positivos para alfa-fetoproteína. Fíjense que es el único que es tan positivo para alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma, que dijimos, como dijimos antes, es claramente positivo para beta-gonadotrofina coriónica humana, y es uno de los más positivos de todos para EMA también. Y después, bueno, los teratomas maduros van a depender de los distintos núcleos de tejido, de las distintas áreas de tejido y de los distintos tipos de tejido que se expresen, pero la mayor parte de ellos van a ser positivos para EMA. Y los teratomas inmaduros van a tener una positividad clara nuclear específica para el marcador SOX2, sobre todo en las porciones de inmadurez. Algunas fotos para terminar. El viejo y conocido entonces germinoma, tumor mixto en términos, no mixto, digamos, es un tumor puro, germinal, pero quiero decir, constituido por células redondas, amplias de citoplasma claro, paz positivo, con núcleo grande lobulado, pero con un componente asociado de linfocitos que lo define, positivo nuclear para OCT3, para OCT4, perdón, y positivo citoplasmático para CD117. El carcinoma embrionario, un tumor sólido, constituido predominantemente por grandes planchas de células con marcada atipía, que puede tener mucha necrosis y que puede tener marcado pleomorfismo nuclear, con núcleos irregulares, etcétera, que es claramente positivo a nivel nuclear con OCT4 y que va a ser claramente positivo a nivel de membrana citoplasmática con CD30. El tumor del saco vitelino, que en este caso lo que vemos es claramente un cuerpo de Schiller-Duval bastante específico, con un patrón que en algunos casos puede tener áreas de hemorragia, pero acordarse simplemente que es un patrón polimórfico, para decirlo de algún modo, no tiene un patrón específico, y que tiene una positividad clara para alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma, con sus típicas áreas de hemorragia y necrosis, y el resto del tumor remanente, constituido por dos tipos celulares, un tipo celular mononucleado, más pequeño, central, y muchas veces en la periferia, estas células multinucleadas de citoplasmas amplios, irregulares, que son los sincicio, las células incisio-trofoblásticas, y de ahí su nombre, forman un sincicio constituido por citoplasmas grandes
y múltiples núcleos. Y la gran positividad extensa para beta-gonadotrofina coriónica humana. Y por último, algún ejemplo de un cartílago maduro, nervios maduros, es decir, un teratoma quístico maduro, y en algún otro ejemplo, la presencia de áreas menos diferenciadas de túbulos neurales o inclusive de áreas menos diferenciadas de cartílago y de estroma blastematoso. Bueno, la presencia de entonces de teratomas inmaduros. Creo que con esto terminamos y sí, finalmente terminamos. Acá como siempre les dejo mi mail, muchas gracias y cualquier duda me la pueden realizar al mail y muchísimas gracias por todo.